Muy buenas noches a todas las personas que nos ven en este momento, que se conectan a este humilde espacio. Estoy acompañado del padre Fernando Cárdenas. Padre, un gusto tenerlo aquí. Muy pocas personas, digamos, saben la relación de amistad que tenemos los dos. Yo siempre le consulto a usted cuando tengo muchas dudas con respecto a algunos temas. Usted es como una voz de cordura para mí, entonces siempre le agradezco por estar siempre presente y siempre, pues, a la hora que sea para molestarlo y preguntarle pues un montón de cosas que siempre me generan como duda, ¿no? Entonces el padre puede, digamos, traerme un momento de calma y de tranquilidad muchas veces, ¿no? Entonces, padre, bienvenido a mi canal y espero no sea ni la primera ni la última vez que colaboramos. Pues Santiago, para mí es un honor, se lo digo con toda sinceridad, estar aquí y gracias por la invitación porque usted sabe que lo considero a usted una persona responsable, seria, honesta en lo que usted hace y para mí es realmente un honor que usted abra este espacio para hablar de estos temas tan innecesarios y tan importantes en estos momentos. Ya. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno, señores, que continúe este pedazaco de video. Padre, bueno, en este momento resulta que estamos convocados esta noche para hablar sobre un tema y es la relación que hay entre la izquierda y la brujería. El día de ayer en las horas de la tarde publiqué una historia en mi Instagram, si no me siguen lo pueden hacer, Real Santiago Giraldo, en donde yo mencionaba esa fraternidad que había entre la brujería, la santería, el chamanismo con la izquierda, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Y muchas personas, de forma muy inquieta, digamos, me escribieron diciéndome que hiciera un video hablando y profundizando en este tema. Lo que pasa es que no lo había tratado en reiteradas ocasiones, más o menos lo había podido dialogar con usted, eso sí, muchas veces, y por eso estaba enterado de todo eso. Así que yo dije, qué mejor oportunidad que poder, digamos, dialogar con el padre Fernando Cárdenas de este tema. Entonces no sé por dónde quiere que arranquemos, por dónde quiere que abordemos todo este tema, y más debido a la coyuntura política que estamos viviendo en este momento en el país. El día de domingo tenemos la primera vuelta de las elecciones aquí en Colombia, entonces creo yo muy oportuno poder dialogar de este tema. Bueno, Santiago, es muy oportuno, necesario hablar de esto, de la presencia de la brujería en el medio político Ujú. y también la presencia de la brujería en la sociedad. Hoy día hemos caído en un olvido y esto es algo que es necesario recordar. Tenemos no solamente un enfrentamiento con una batalla cultural que personas como usted, por ejemplo, están al frente, sino que estamos dando una batalla espiritual. Y me parece que en muchos casos se desconoce o no se toma en cuenta esta dimensión de a lo que estamos abocados. Y para eso, si le parece, Santiago, quisiera como hablar de esta batalla espiritual. ¿Qué es la batalla espiritual? Ujú. Porque seguramente los que lo siguen a usted eh, saben perfectamente lo que es la batalla cultural, lo que usted habla, los temas que usted habla, pero muy pocos, creo yo, son conscientes de esta batalla espiritual. Y esa batalla espiritual, Santiago, Ujú. lo voy a decir así, San Agustín. San Agustín, él habla de la lucha que hay. Él habla de una lucha entre dos amores, y esto San Agustín lo dice en un libro que es considerado el primer tratado de la teología de la historia. Él dice que hay una lucha entre dos amores, el amor a sí mismo hasta el olvido de Dios que construye la ciudad del mundo y el amor a Dios hasta el olvido de sí mismo que construye la ciudad de Dios.
estos dos amores, dice San Agustín, construyen toda la sociedad, construyen toda la civilización, construyen toda la historia. Y mire usted lo, lo, lo interesante. Federico Engels, que usted sabe quién es Federico Engels muy bien, Ujú. y los que nos están oyendo en este momento también lo conocen. Hace, Federico Engels, hace poco me compré este libro en una venta de garaje, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde su autor pues es Federico Engels. él, precisamente él, Ujú. él en el manifiesto comunista, él, yo creo que, no sé, sin leer San Agustín, sin saber nada de San Agustín, Ujú. pero va a tomar estas ideas de San Agustín y las va a plasmar en el manifiesto comunista cuando él escribe que toda la historia ha sido una historia de lucha de clases. Y Ya. ahí mete esa lucha de clases entre dominadores, dominados, explotados, explotadores, en fin. Y esa lucha, dice Federico Engels, es una lucha por instaurar el paraíso aquí en la tierra. Ujú. Mire lo interesante, San Agustín, siglo tercero, siglo cuarto, hablaba de una lucha entre dos amores. Federico Engels, siglo XIX, va a hablar de una lucha, pero para construir el paraíso aquí en la tierra. ¿Eso qué significa? Desterrar a Dios, desterrar a Dios. Esto lo escribe Federico Engels, que es el gran compañero de Carlos Marx, el filósofo, el economista del marxismo, donde comienza a notarse algo que es necesario que se sepa, porque de esto muy pocas personas hablan. Hay un sacerdote rumano que se llama el padre Richard Wurmbrand, no sé cómo se pronuncia, él es rumano, Richard Wurmbrand, y él hace un estudio sobre las relaciones de Carlos Marx con el satanismo. Las poesías que Carlos Marx, desde muy temprana edad, desde los 18 años, Carlos Marx compone poesías y esas poesías vienen a tener un contenido, digámoslo así, iniciático. Es decir, Carlos Marx tuvo una iniciación en el satanismo. Y esto, Carlos Marx, y todo esto está documentado. Ujú. Eh, Carlos Marx escribe, por ejemplo, una poesía que se llama El violinista, donde hace referencia a la espada. Y él dice, la espada que le vendió el príncipe de las tinieblas. Y en los rituales iniciáticos del satanismo se adquiere una espada y la persona se corta y sella con la sangre un pacto con Satanás Uy. a cambio de que Satanás le dé éxito, pero la persona le vende su alma a Satanás. Es la obra de ese escritor alemán Goethe, Faust. Eh, Carlos Marx tiene esa poesía, El violinista, y además, y esto lo estoy diciendo con 18 años de edad, es decir, un joven con 18 años de edad que esté escribiendo este tipo de poesía, pues por lo menos debe levantar ciertas sospechas de cuál es el camino que le está dando a su vida. Santiago, si usted me quiere hacer alguna pregunta o quiere complementar algo, pues me dice, ¿no? No, pues está muy interesante lo que dice, porque de hecho pocas cosas que ha mencionado ya lo sabía, pero en su mayoría creo que lo desconocía totalmente, ¿no? Quiero comenzar por algo que usted dijo al inicio de todo esto, y es que mucho se ha hablado de la batalla cultural. Al día de hoy también se habla de la batalla política y de batalla democrática, y más para estar a puertas de unas elecciones, ¿no? Pero se ha dejado, digamos, a un lado, se ha olvidado la batalla espiritual. Y al parecer la izquierda lo ha tenido muy presente, y más porque ha recaído, digamos,
en este tipo de cuestiones, ¿no? De hacer rituales satánicos, caer, digamos, o buscar a chamanes para poder, digamos, perpetuarse en el poder, que eso lo vamos a ver más adelante, que es algo que está pasando y que yo creería que no, ¿no? Pero ustedes entran a profundizar sobre este tema y ahí hay mucha gente, muchos periodistas que han profundizado en este tema y pareciera que, bueno, tiene mucho que decirse con respecto a todo esto, ¿no? Ahora bien, algo que a mí que me gustaría preguntarle, padre, es por qué esa afinidad de la izquierda y más que todo esa izquierda moderna, el socialismo del siglo XXI, que tiene que recurrir a estos rituales y más, digamos que partiendo de que la izquierda de sus inicios, por lo general es materialista, ¿no? Ha descartado todo rasgo de espiritualidad, se supone, ¿no? De todo, digamos, de toda fórmula metafísica de la fórmula. ¿Cuál es esa necesidad por parte de la izquierda de tener que, digamos, buscar ayuda en el plano metafísico, en el plano espiritual, que vendría, digamos, a contradecir sus principios y sus bases? Bueno, Santiago, hay algo y es que en primer lugar, la izquierda no es del socialismo del siglo XXI, Ujú. es de Carlos Marx, Federico Engels, y por ejemplo, había un compañero de Carlos Marx que participaba de las internacionales socialistas cuyo apellido era Bakunin o Mijail Bakunin. Bakunin, sí. Exactamente. Y él decía que en las internacionales socialistas se hacía presente Satanás. Lo decía así abiertamente. Es decir, no es algo que meta el socialismo del siglo XXI. Lo tiene en su raíz, Ya. está en su origen. Ujú, ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo que usted dice, por qué esta necesidad de meter brujería, hechicería en la izquierda? Y es lo que chamanismo. estamos viendo. Chamanismo, qué pena la expresión, pero toda esta porquería que estamos viendo. Ujú, ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad? Aquí, Santiago, vamos a hacer, si le parece, un recorrido, porque esto estamos hablando del hombre, Santiago. Aquí me pueden decir, el padre se puso a hacer política. No, el padre no está haciendo política. El padre está mostrando una visión del hombre. ujú, Y Juan Pablo II ha dicho que el camino de la iglesia es el camino del hombre. ujú. Así que vamos a hablar del hombre. ¿Por qué esa necesidad? Mire, hablemos las cosas muy claramente como a usted le gusta y como a mí me gusta Ujú. y como a los que nos están viendo también le gusta. Es una vergüenza que en Colombia, en la calle, en la avenida Caracas con calle que 40 o 30 y pico, Ujú, haya como 2 o 3 cuadras dedicadas a brujos desde hace décadas. ujú. Allá está que la princesa Leonisa, que el indio amazónico, que, en fin, ahí está desde hace yo no sé cuánto tiempo. Ujú. No sé desde hace cuánto tiempo. Lo que estamos viendo ahora es que estamos recogiendo todo eso que ha venido desde tiempo atrás. Ujú. ¿Por qué? Para eso, Santiago, hay que hablar de alguien que está atrás de esto y ese alguien es el demonio. Exactamente. Aquí algunos pueden comenzar a decir que eso, hablar del demonio en este tiempo de teléfonos inteligentes, Twitch, de YouTube, de todo eso, eso resulta algo eh, medieval, Ujú. por usar la expresión popular que se usa. Pero es que precisamente, mire usted esto, Dios, Dios crea ángeles. ¿Dónde está eso? Porque usted me decía el fundamento teológico. Bueno, ¿dónde está eso? Génesis capítulo 1, versículo 3. Ujú, Dios crea ángeles. Los ángeles son seres espirituales. ujú. Seres espirituales. Ahora,
Dios no creó demonios. ¿De dónde salen los demonios? Y aquí viene algo que para los que están en la batalla cultural es necesario entender. Ujú, Dios no creó los demonios, Dios crea ángeles. ¿Los demonios de dónde salen? De esa rebeldía contra el plan de Dios. Mire usted tan interesante, y usted que ha dedicado videos y estudio a esto. Mire, yo aquí tengo para hoy, para que la gente después no diga que yo me estoy inventando cosas. Este libro que me parece muy bueno, yo no sé si se ve bien, sí, porque el libro de Agustín Laje, ¿qué? El libro negro de la nueva izquierda. se llama El libro negro de la nueva izquierda, Ajá. Nicolás Márquez, Agustín Laje. Mire usted, el demonio era un ser de luz. Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios separa la luz de las tinieblas, dejó de ser luz para comenzar a ser tinieblas. Algo que era, dejó de ser. ¿A qué le suena eso? Ujú, Ideología de género. ujú, Ideología de género. Yo no quiero ser lo que yo soy. Ideología de género. Apocalipsis capítulo 12. El demonio está al frente de la mujer para devorar al niño que está por nacer. ¿A qué le suena? Al aborto. aborto. Ideología de género, aborto. Ujú, Eh, el, 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 el demonio, eh, digámoslo así, mudó, cambió de ser de luz a ser el príncipe de las tinieblas. ¿A qué le suena? ujú. Al transhumanismo. En el libro de Tobías está el demonio atacando la unión de un hombre con la mujer. ¿A qué le suena eso? A todo esto del homosexualismo, a toda esta agenda LGTB, a todo esto de los anticonceptivos. Es decir, si no entendemos esto, y es una de las críticas que yo he hecho a aquellos que han estado dando esa batalla cultural, que digo aquí es necesaria, buena, útil y los necesitamos. Pero Juan Pablo II dice, Dios ha dado dos pulmones, uno, el pulmón de la razón y Ujú. otro, el pulmón de la fe. Si no se tiene en cuenta una dimensión espiritual, esa batalla cultural va a llegar a un límite y no va a poder dar respuesta profunda a los grandes interrogantes del hombre. Ahí en esa caída del demonio está todo esto que estamos recogiendo. Mire, aquí en este libro, Ujú, que me parece muy bueno. Aquí los autores Nicolás Márquez y Agustín Laje, ¿qué es lo que hacen? ujú. Decir todo esto que hemos hablado, ideología de género, transhumanismo, aborto, anticonceptivos, todo esto, ¿quién lo recoge, Santiago? ¿Quién, dónde está, en qué agenda está todo esto? En la izquierda. Ujú. Y entonces la izquierda tiene un origen, tiene un germen, y lo digo así, tiene un germen satánico. Ujú. El padre del comunismo, Carlos Marx, Federico Engels, Bucchini, todos esos satánicos que tienen un trasfondo espiritual. ¿Y quién recoge todo esto? La nueva izquierda, eh, El con progresismo. Gramsci. ¿Cómo? El progresismo en general ha recogido todo esto, ¿no? Son sus banderas. El progresismo que aquí vemos que no tiene que no tiene nada de Progreso. progresista. Ujú. Eso está desde el pecado original, Exactamente. desde la caída de los ángeles. Ujú, ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Sabiendo ese contexto espiritual, ese contexto que hay atrás, que ujú. estamos luchando contra los demonios. Pablo VI decía, el demonio es una criatura, porque aquí hago una aclaración, el demonio es una criatura, no es una energía, es una criatura pervertida y pervertidora. Y mire usted el libro de
Proverbios, capítulo 3, dice: por envidia del demonio entró el pecado al mundo. ¿El demonio de qué nos tiene, de qué nos tiene envidia? Nos tiene envidia precisamente de lo que hemos hablado, ideología de género, todo eso. ¿Lo asume quién? La agenda, como usted lo ha dicho, la agenda progresista, la agenda de la izquierda. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y esto lo dice el padre Gabriel Amort, que era, él ya falleció, era el exorcista oficial del Vaticano, porque ¿qué ocurre con las 3 cuadras o las 4 cuadras que desde décadas se instalaron en Bogotá para los brujos? Son puertas abiertas para la acción del demonio en nuestro país específicamente, aunque yo sé que aquí nos están viendo personas de México, de Chile y de otras partes. Pero mire, por ejemplo, allá en Chile, este El Gabriel Boric. Boric también haciendo sus rituales. Ujú. El padre Gabriel Amort, en uno de sus libros, que repito, el padre Gabriel Amort es uno de los, bueno, ya falleció, exorcista de la Santa Sede. Él escribe que se puede dar una posesión en las naciones, que toda una nación quede poseída por estos demonios. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, y él lo cita textualmente, ¿cómo es posible que un Adolfo Hitler llegue al poder? Cuando uno escucha los discursos de Adolfo Hitler, y eso yo lo he escuchado O- Ovacionado. en alemán, ¿cómo? Ovacionado por la gente que lo escuchaba, ¿no? Que él decía, él vociferaba a Adolfo Hitler Ujú. y le decía al pueblo alemán: quieren una guerra peor que todas las guerras, quieren una guerra destructora, y el pueblo alemán lo aclamaba diciendo: sí, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que llegue un monstruo de esos al poder? Pues bueno, este exorcista Gabriel Amor habla que es posible por una posesión de la nación. Ujú. ¿Qué es lo que hizo Hugo Chávez? ¿Qué es lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela? Y ahí está un libro que se llama Los brujos de Hugo Chávez, Ujú. del periodista David, David Daniel, Placer. David Placer. Ujú. ¿Qué es lo que hizo Hugo Chávez? Metió los santeros y los brujos cubanos. Los rituales que hizo Hugo Chávez, y allí lo documenta este periodista David Placer, Ujú. en un momento dado en que la oposición a Hugo Chávez estaba fuerte, parecía que iba a caer Hugo Chávez. ¿Qué fue lo que hizo Hugo Chávez? Se fue al África a hacer un ritual, y allí gente venezolana me dijo a mí que en Caracas Hugo Chávez mandó regar sangre de león sobre Caracas en un helicóptero militar. Oiga, padre, muy, muy bueno todo lo que está diciendo. Yo la verdad estoy impactado de tantas cosas que en serio he visto el día de hoy porque he profundizado sobre algo. Muchas personas me enviaron información al mensaje directo y no es difícil, digamos, llegar a esa información porque toda está pública. De hecho, hasta los propios presidentes que vamos a mencionar más adelante públicamente lo han dicho. O sea, es como pasa como con George Soros, ¿no? Aquí se sabe, ustedes entran a la página de la Open Society Foundation y colocan cuánto dinero se ha dejado con el espectador, cuánto dinero le ha dejado a Semana, cuánto dinero le ha dejado a Profamilia, etcétera, etcétera. Y ahí está, público, ¿no? Eso es como que para ellos no es vergonzante, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Pero como veo yo que cuando algo es tan evidente, como que ya pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar del tema de Venezuela, que me parece muy importante, señor. Santiago, permítame, es tan evidente, pero la gente está adormecida. Ujú. La gente no es consciente de la gravedad de que le pongan
un hechicero ahí al lado. La gente no es consciente, y esto hay que decirlo, la gente no es consciente. Sí, eso es lo que yo A mí digo. como colombiano me duele, a mí como colombiano no solamente me duele, sino me avergüenza que una señora que está buscando ocupar la vicepresidencia de mi país salga a hacer un ritual santero. Sí, Y la gente piensa que eso es una cuestión cultural y que eso es normal. de ¿Cuál los, normal? de los indígenas, nada que ver, o sea, eso no tiene nada que ver. Ya vamos a entrar a hablar de eso y vamos a empezar a mostrarlo, porque yo en serio comparto todo lo que usted está diciendo. Mire que aquí hay una persona que nos escribe desde Caracas, es Alex Enrique 08, y dice, soy de Caracas y te doy la razón, padre. Creo yo que es muy Gracias. cierto y eso me da, digamos, la antesala para poder mencionar y hablar un poco sobre Caracas y también hablar de Cuba, ¿no? Porque uno entrando, digamos, a profundizar un poco sobre la santería, que no sabía que tenía tanta presencia en el continente, en este continente lastimosamente, pues tiene como sus orígenes a Cuba, ¿no? Y le ha esparcido, digamos, esos males a toda la región, ¿no? Principalmente también a Venezuela y aquí a Colombia, según tengo entendido, porque eso también lo pueden entrar a profundizar, aquí a Colombia ha llegado por Cali, a través de la música, en especial por la salsa. Y resulta que muy pocas personas son conscientes de esto y de hecho hay información de canciones que tienen nombres de dioses paganos santeros a los cuales se les veneran en dichas canciones y son canciones que son cantadas hasta por los papás, por los abuelos, etcétera, 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 pero no son conscientes de pues la gravedad del asunto, ¿no? Yo creo que eso, digamos, lo lleva a uno a contemplar del por qué si no se ha hecho apología pública o a través de, no sé, la universidad y demás, de estos cultos paganos, por qué lo hemos aceptado a través de, no sé, la música. Pues porque se ha trabajado especialmente por allí para que inconscientemente demos paso a todo este tipo de rituales y cuando en realidad no lo muestren ya prácticamente lo hemos aceptado, ¿no? No sé si usted quiere, digamos, padre, pasar a mostrar todas las fotos, todas las imágenes que tenemos por mostrar. Ahí solamente, mire, dos DVDs que son bien pesados sobre el satanismo, la influencia del satanismo en la música rock. Y en Y la música ahí, rock, sí. y ahí hacen, bueno, y aquí pues es necesario decir que no se trata de estigmatizar, Sí, la música condenar. como tal, no, 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 pero hay canciones específicas y le voy a dar, por ejemplo, el nombre de una. Yo quedé sorprendido, padre, cuando la encontré porque profundicé un poco sobre el tema. Dieron el nombre de varias canciones y de varios autores que son santeros. O sea, que no se sabe si evidentemente eran santeros, pero que dentro de sus propios repertorios de canciones tienen cultos a dioses paganos santeros, ¿sí? Uno de ellos, y voy a dar el nombre porque en serio se lo coloqué a gente por aquí a que la escuchara y me dijeron, sí, obvio, eso es una canción que se coloca todos los fines de año y eso son como de abuelito, son canciones que son de abuelito. Se llama Celina Irreutilio, que viva Chango, que viva Chango. Y yo le pregunto, ¿qué significa eso? Que viva Chango. Pues exactamente que viva ese demonio en particular. Y me voy a los comentarios de esa canción, les hago, digamos, les dejo la tarea para que lo hagan, vayan a esa canción y miren los comentarios y dicen, ¿dónde están esos jóvenes que les apasiona la música santera? Y tienes 586 me gustas y 94 comentarios. Y la gente en los comentarios hablando de que es música santera, de que esto es música santera, y mucha gente también en Colombia diciendo esta es la música que se escucha para los fines de año, etcétera, 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 y también muchos hablando de arriba Cuba, Cuba libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, imagínense esa gran relación que hay a través de la música para traernos todo este tipo de rituales. Aquí, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Desde Cuba han pasado por Venezuela y también aquí a Colombia, ¿no? Lastimosamente. Y qué curioso, ¿no? Esa afinidad que al día de hoy tiene la izquierda en Colombia, en especial el pacto histórico por Cali.
y como general la ciudad y en general todo el departamento muy revolucionario, muy izquierdizado, muy progresista, muy bélico. Por ejemplo, para las protestas fue el sitio donde se insubordinaron, en donde no había, mejor dicho, forma de colocar a estas personas en su sitio. Qué cosas, ¿no? Por ejemplo, también como uno relaciona, digamos, que allí en Cuba y posteriormente en Venezuela, en donde la santería más ha proliferado, son lugares y sitios en donde la región y su política como tal ha colapsado, ¿no? Y todo el país como tal en este momento es inviable, como que no hay solución, ¿no? Pareciera que hay una correlación directa de una cosa con la otra, digo yo. Bueno, bueno, pues uno, a ver, sí, es cierto la influencia en Cali, pero por ejemplo en Pereira está el templo satánico, O los llanos eh, orientales también, ¿no? en los llanos orientales también. Es decir, miren, en esto hay que despertar porque hay veces decimos Colombia es una nación católica y entonces como católica, entonces no nos va a pasar lo que pasó en Venezuela o en Cuba. Eh, Mire, hay Ujú. una ONG que se llama Puertas Abiertas que estudia la persecución en el mundo. Colombia está en el número 45 de los países de mayor persecución religiosa. ¿Y sabe cuál es el país 46? Omán, un Mm, país musulmán. Es decir, le ganamos a un país musulmán en persecución religiosa. ujú. O sea, Colombia como tal, ya hablando de santería, sale esta señora a hacer sus rituales, no pasa nada, No pasa nada, sí. no pasa nada, Ujú. pero nos quitaron a nosotros y nos lo dejamos quitar en el año 1992, allá con la constituyente, nos dejamos quitar la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. No, A eso terrible. sí no se puede. Eso no se puede, marchar allá a la iglesia del voto nacional, eso sí no se puede. Pero que esta señora salga a invocar sus demonios, sus diablos, a invocarlos, eso sí se puede. Padre, dos cosas que quiero agregar. Uno, muy importante, y es que, por ejemplo, desde la fundación de la República de Colombia, siempre hubo esa necesidad por acabar y perseguir a la Iglesia Católica, en especial, por ejemplo, con Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander, como buen masón, nunca lo negó, de hecho sacaba pecho de eso. Pueden buscarlo y pueden profundizar sobre la figura de Francisco de Paula Santander. David Bancher, el padre de los colombianistas, pues relata, digamos, la figura de Francisco de Paula Santander y toda esa lucha anticlerical que llevó adelante. De hecho, muchas guerras que hubo de ahí en adelante fue precisamente por muchas cosas y muchas reformas liberales que estaba intentando implementar Francisco de Paula Santander como buen liberal y en donde la reacción más conservadora, por ejemplo, que había en ese momento en Pasto y en otras ciudades de Colombia, como lo era, por ejemplo, Santa Marta, regiones, eh, reaccionaban y reaccionaron fuerte con respecto a esto porque, por ejemplo, intentaron introducir aquí en Colombia textos de Jeremías Bentham, uno de los padres del utilitarismo, por llamarlo de alguna forma, que era totalmente radical en su visión, digamos, a lo que es el concepto de la moral, ¿no? Una moral que para nosotros era genuinamente católica, que nos había sido heredadas pues por tradición, ¿no? Por nuestros padres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muy interesante todo esto, ¿no? Y tenía otra cosa que decir, pero la verdad se me escapa, se me escapa. Veo que hay muchas personas conectadas, muy interesantes. Creo yo que la gente está muy contenta por esta charla porque es muy necesaria, digo yo, al día de hoy, y más a puertas de unas elecciones en Colombia. Yo estuve visitando Cartagena hace, no sé, un par de semanas y ahí justo en la plaza principal, cerca donde estaba, digamos, la iglesia de San Pedro Claver, había un templo masónico, para no irnos lejos. Y ahí tienen el símbolo masónico y demás, y donde esta gente se debe reunir. ¿Y cómo es posible que aquí en Colombia se esté permitiendo todo esto?
Ya me acordé de la segunda cosa que quería apuntarle y que quería agregar. Cuando el presidente Iván Duque, con el cual tengo muchísimas diferencias y he sido muy crítico, pero a una de las cosas positivas que se le puede resaltar fue que en varias ocasiones, digamos, ha mencionado públicamente y a través de sus redes sociales a la Virgen de Chiquinquirá, pues se le vino casi que todo el país encima. El país ateo, ¿no? El revolucionario, el progresista, etcétera, 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 porque aquí hay mucha gente que todavía creemos, ¿no? Y le tenemos miedo a Dios, ¿no? Pero esta gente hasta le colocaron una demanda en donde hacían que el propio presidente se tuviera que retractar de eso y borrar el tweet en el que, digamos, se consagraba a la Virgen de Chiquinquirá. Imagínense nomás. Es decir, lo pagano al parecer sí se permite, pero una religión civilizada, una religión verdadera como lo es, por ejemplo, la religión católica, eso sí ya es perseguida, ya es, digamos, aislada, ¿no? Ya, vívala pero en su privacidad, vívala pero en su intimidad, no mencione nada con respecto a su religión aquí en el terreno público, pero cuando ellos tienen la posibilidad de llevar adelante su religión, no, digamos, no escatiman acciones y esfuerzos para dar a conocer sus ritos, ¿no? La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos durante la administración de Barack Obama precisamente llamaba la atención sobre eso. Ellos decían, y Barack Obama, que Premio Nobel de Paz, todo Sí. eso, pero los Ujú. obispos en los Estados Unidos decían, nos quieren relegar a que practiquemos nuestra fe en las sacristías. Y entonces usted puede rezar, pero que nadie lo vea, que nadie lo oiga. Eso va contra un derecho natural del hombre de expresar aquello que cree. Antes le quería decir esto. Miren, Marilyn Manson, que es un sacerdote satánico cantante, él dice cuál es el espíritu del satanismo. El espíritu del satanismo no es vestirse de negro y pintarse 666. El espíritu del satanismo es hacer lo que uno quiera. Ujú. Y por ejemplo, vemos a un señor, por ejemplo, ahí, yo no entro en cuestiones políticas, simplemente yo estudié Derecho, usted sabe que yo estudié Derecho antes de ser sacerdote y por eso me gustan los hechos. Pero, por ejemplo, el señor Gustavo Petro, yo no sé en qué momento escribió un Twitter donde decía, lo había escrito, donde decía que el amor no tiene límites, que eso parece bellísimo, que todos estamos llamados a amar y que el amor no tiene límites. Marilyn Manson, el espíritu del satanismo es hacer lo que uno quiere. Ujú. Ese es el espíritu del satanismo. Y hoy, Santiago, hoy, yo no sé si usted tuvo oportunidad de leerlo, salió ha salido una noticia reiterativa en Semana y en un video que vi, donde Gustavo Petro le preguntan, bueno, ¿va a haber impuestos para las iglesias? Y él dice, no, pero vamos, en plural, vamos, él, a reforzar algunas iglesias. Ujú. Eso es una violación a la libertad religiosa y no pasa nada. Ujú. No pasa absolutamente nada. Nos están diciendo que un señor que quiere llegar al primer puesto de la nación, a ser presidente de la nación, él, vamos a reformar, a reforzar algunas iglesias. ¿Cuándo se ha visto que un presidente de la nación le Reformista. meta la mano a cómo debe ser la iglesia? Eso ya pasó de alguna manera en la pandemia, donde a uno le decían los secretarios de salud cómo distribuir la comunión. Un señor que ni estudió teología ni nada, a decirle cómo uno debía, pero ahora entonces lo dice y no pasa nada, Ujú. no está pasando nada. Esta influencia es una influencia, mire lo que hizo
Lula da Silva en Brasil, o Dilma Rousseff, pero el PT allá en Brasil. Ujú. Lo Marcelo mismo que trabajó. hizo Hugo Chávez, llamar los santeros cubanos diciendo que eran médicos, y los inundó. Este periodista David Placer. Placer, eh, él dice precisamente que una manera como Cuba invadió Venezuela fue con los santeros. Teros. Y eso es lo que estamos viendo. Germán Castro Caicedo escribió una novela histórica que se llama La Bruja. Esto en la política colombiana ha sido una costumbre, pero ¿qué es lo que estamos hoy? Hoy estamos cosechando aquello que sembramos. Ujú. Hemos venido sembrando una cultura de brujería, una cultura anti, lo que usted decía, antivalores, anti lo que es la nación colombiana, y estamos Anticivilización. enfrentados hoy día a estos monstruos. Bueno, padre, quiero saludar a las más de 70 personas que nos están viendo en este momento en mi plataforma de Twitch, que es una plataforma que recién comienza y nunca había tenido hasta el momento esta cantidad de espectadores. Les agradezco muchísimo por el gran apoyo. Padre, David Buncher, el padre de los colombianistas, decía que Venezuela era el lugar en todas las Américas más anticlerical. En el momento de las independencias, él le adjudica, digamos, a este factor, más o menos se puede, digamos, o uno puede, digamos, llegar a esa conclusión de que por eso es que Simón Bolívar y toda esta gesta revolucionaria nace desde allí, no solamente con Bolívar, sino con Francisco de Paula Santander, y después intenta llevar toda esa gesta revolucionaria a todo el continente. A todo el continente, me parece esto muy importante porque no sé si esto puede llegar a ser así, igual creo yo que en Venezuela deben haber personas muy consagradas, muy devotas, muy católicas, ¿sí? Pero al parecer también hay muchas personas que están del otro lado, ¿no? Y sus primeros dirigentes, no solamente de Hugo Chávez, sino también con Nicolás Maduro, pero también David Placer menciona que de los últimos 4 o 5 dirigentes en Venezuela, todos ellos pertenecían a las mismas sectas. O sea, ya podemos entrar a profundizar. Si quiere, puedo entrar a mostrar todo esto. La verdad, yo estoy sorprendido. A mí me causa es como impresión al ver cómo se ha llegado a un momento en donde todo eso está tan inquistado en la sociedad. Tan inquistado. Yo la verdad pensaba que esto era algo lejano, algo. Pues sí, que esta gente tenía como esa afinidad, ese fetiche, pero hasta ahí. No. De hecho, pareciera que no se podría, digamos, explicar la gesta revolucionaria de izquierda sin sin la fórmula de la santería, ¿no? Sin este accesorio, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que no es ni tan accesorio, sino que pareciera como piedra angular de toda esta gesta revolucionaria que se está dando en toda la región, ¿no? Casi que todos estos dictadores que hemos tenido que padecer durante las últimas décadas, tienen a sus chamanes detrás, a sus brujos detrás, a toda esta gente que está trabajando día a día para eso. David Placer llega a la conclusión, no sé, yo creo que hasta se puede, digamos, discutir, que las oposiciones de estos dictadores piensan que no pueden revertir sus efectos o no pueden tumbar al tirano si primero no tumban todos estos hechizos y toda esta brujería, todos estos encantos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él piensa que no, que esto es prácticamente, bueno, algo más como un fenómeno, pero que sí se podría, digamos, hacer algo. Yo creo que se debe trabajar desde todos los ámbitos, ¿no? O sea, toca trabajar desde todos los ámbitos, no solamente, digamos, hablando manejando el tema cultural, hablando de la batalla cultural, la batalla política, la batalla, en este caso, democrática, a puertas de unas elecciones, sino hablando también de una batalla espiritual. ¿Qué tan importante puede llegar a ser la oración en estos momentos, padre? Mire, Santiago, ahí difiero con usted un poco, porque Ya. sí, es necesario, útil, importante dar la batalla cultural. Es Ujú. necesarísimo, es necesarísimo. Sin embargo, esta batalla no se vence simplemente
dando una batalla cultural. ¿Por qué? Porque como lo decía al comienzo de este diálogo, estamos luchando contra el demonio. El demonio no se vence, sino es un espíritu. Entonces, esto se vence es con una batalla espiritual donde la historia lo enseña. La historia, hay que leer la historia. Mire, Portugal, y esto, es que esto daría para mucho tema, Santiago, pero Portugal eh, tuvo un gobierno comunista totalmente anticlerical Ujú. después de las apariciones de Nuestra Señora De Fátima. en Fátima Ujú. y las personas en Portugal comenzaron a rezar 1 millón de rosarios diarios y se cae el gobierno comunista de Portugal. Aquí en Colombia, por ejemplo, Radio María, el padre Germán Acosta está haciendo esa campaña de 1 millón de rosarios. Juan Pablo II, en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y es que hay que conocer la historia, Ujú. que vence la Unión Soviética, venció la Unión Soviética, se toma todo lo que es el bloque oriental de Europa, Ujú. Cuba, África, bueno, países del África, y entonces allá se reúne Stalin, Churchill y Roosevelt. Y, y Roosevelt le dice a Stalin, ahora el único enemigo que usted tiene es la Iglesia Católica. Ujú. Stalin le pregunta a Roosevelt, ¿y cuántos tanques tiene la Iglesia Católica? Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María. Sin un solo disparo se cayó el muro de Berlín solo, solo. Austria, después de la Segunda Guerra Mundial que queda unida a la Unión Soviética, los austriacos comenzaron a rezar el rosario y Austria ha sido el único país que la Unión Soviética soltó sin razón alguna, no se sabe, simplemente la soltó y se salvó de las garras de la Unión Soviética. La oración, lo que usted dice, tiene, Importantísimo. tiene un elemento esencial. Ujú. Los abortos, los abortos son sacrificios al demonio. Los abortos. Aquí en Colombia que y se aprobó esa ley que despenaliza el aborto, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, perdón, que despenaliza el aborto, esos son sacrificios al demonio. Si nosotros no somos conscientes de esta batalla espiritual y asumimos las armas espirituales, no vamos a poder vencer. Hay alguien que a mí me parece, y hace poco lo hablaba con una persona, que creo que está dando esta batalla muy bien. Es en México Eduardo Verástegui. Ujú. Él es una persona comprometidísima con la batalla cultural, pero él todas las noches reza el rosario. Todas las noches reza el rosario por esta batalla espiritual que se está dando. Él une, me parece a mí, muy bien lo que es la batalla cultural con sus películas, con su partido político que está creando, que ya creó en México, y al mismo tiempo une con la batalla espiritual todas las noches en las redes, en Facebook, en Instagram, no sé si en YouTube, no sé, reza Eduardo Verástegui el rosario. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque estamos en una batalla espiritual. Es que, Santiago, eh, tenemos que, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ujú. No, si quiere mostrar las imágenes mientras voy hablando, si se puede, no sé si... Sí, 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 permítame Listo. un segundo porque es un poco, espero hacerlo de la mejor forma posible porque nunca lo había hecho con anterioridad, pero ya vamos a estar mostrando las imágenes muy interesantes y la idea es poderlos comentar aquí en vivo y en directo con todos ustedes. Nada, solamente quería comentar lo que en su momento supe con respecto a Saibaba. Yo lo conocí hace algunos años porque aquí en Colombia
También hay seguidores de Saibaba. A Saibaba lo consideran un dios encarnado. Tiene seguidores que, mejor dicho, hasta dan la vida por Saibaba. A mí lo que me deja más perplejo de todo esto son la cantidad de millones de seguidores que puede llegar a tener Saibaba en todo el mundo. Por ejemplo, en Venezuela dice que no hay personas que no conozcan a Saibaba. Yo lo conocí ya de grande, precisamente porque el papá de un amigo era muy seguidor de Saibaba, demasiado seguidor de Saibaba. Yo lo confundí con Fruco cuando vi el cuadro de él colgado en la sala del papá de mi amigo. Yo pensé que era Fruco, el de Fruco y sus tesos, porque también tenía un afro así, ¿no? Y él me contó toda la historia, ¿no? De que materializaba cosas y demás, ¿no? Lo que no sabías qué tan arraigado podía llegar a estar esta secta, no solamente, digamos, en la región, sino en especial, por ejemplo, en Venezuela y en Argentina. De hecho, los textos de Saitama son traducidos por argentinos y venezolanos. Qué curioso que sean estos dos países los que están siempre padeciendo los mayores desmanes por parte de esa izquierda progresista y demás, ¿no? Quizás se pueda hacer esa relación, ese paralelismo entre una cosa y la otra, ¿no? Esa analogía. Como le digo, en su momento hasta en Venezuela llegaron a decretar un luto nacional el día que murió Saibaba en el año 2011. Se espera que Saibaba supuestamente reencarne en el año 2023, porque la gente y sus seguidores, que se cuentan por millones, insisto, en todo el mundo, están esperando la reencarnación de Saibaba, ¿no? Y por ejemplo, el propio Nicolás Maduro dice que fue a las puertas del cielo, que es precisamente allá donde estaba Saibaba en la India, para tener una reunión con él. De hecho, ahí se rescata esta imagen de dicha reunión. Tuvo varias reuniones, pero se tiene solamente certeza de esta. Hubo reuniones privadas y se dice que hubo como insistencia y recurrencia por parte de Nicolás Maduro por ir allí. Que su esposa era la más devota, la que creía más en la figura de Saibaba, ¿no? Y bueno, creo yo que obviamente ese tipo de cosas hay que mencionarlas, ¿no? Claro, y también ahí esta es la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, es la esposa de Daniel Ortega, que también es adepta a Saibaba. Uno puede decir como colombiano qué horror de señora, pero pues bueno, Dios nos libre de tener algo así. Ella en Nicaragua, ahí hay imágenes, tal vez Aquí hay otra, mire. ahí, eso, ahí por ejemplo, mire esto, Santiago, todas esas piedras, colores, anillos, son para, digámoslo así, protegerse. Eso es lo que se llama en la brujería la contra. Si le hacen algo a ella, entonces ella tiene contra, que son estos anillos y colores que usa para contra el mal Como que le vayan a hacer. defenderse, ¿sí? Exactamente, defenderse. Y pues ahí tiene una capa ahí que es interesante porque esas capas como que han estado muy de moda en los candidatos, en algunos candidatos presidenciales o en un candidato presidencial aquí en Colombia. Esas capas Las que son pulseras, todas los collares, ¿no? Se pulse- parecen mucho y yo sí lo digo de forma con nombre y apellido, a Francia Márquez. Yo cuando veo así este atuendo y todas esas angaripolas, se me hace muy similar a lo que normalmente carga Francia Márquez en su atuendo. Ahora sí, padre, le doy la palabra. y también ella es considerada la segunda bruja más importante con mayor poder en el mundo. Y la tenemos aquí en Nicaragua. Es decir, estamos en una guerra muy fuerte. Miren, estamos con los santeros de Cuba, con los de Saibaba de Venezuela y con la segunda bruja con mayor poder en el mundo, Rosario Murillo, y nosotros cómo y cómo estamos dando esta batalla, cómo Oiga, estamos dando esta lucha. padre, y con el tema este de la Haya, ¿no? En donde se supone que le tenemos que entregar gran parte de nuestro mar a Nicaragua, ¿no? Uno piensa, y en serio yo lo he pensado,
no solamente algunas represalias bélicas por parte de Nicaragua, cosa que dudo, pero sí, por ejemplo, represalias con respecto a la brujería, ¿no? Que en este caso ella se supone que es experta, ¿no? Mire, eso es importante tener en cuenta. Eso es importante tener en cuenta. El demonio nos quiere destruir y pues se lo digo a usted no para asustarlo, sino para que usted sepa, y yo creo que usted lo sabe, pero usted como una persona que está haciendo el bien, que quiere mostrar la verdad a las personas, que quiere hablar las cosas como son, pues no me sorprendería que usted sea un objetivo de brujas y de hechicerías y de satanismo. Mire lo que qué es lo que pasa con las brujas. Si quieren pasar otra imagen ahí para que... Padre, y eh, si le soy sincero, no me da miedo, me da pavor. Le tengo miedo, y tengo muchísimo miedo, pavor a este tipo de bueno, cosas. en eso al demonio no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Ujú. Al demonio hay que tenerle respeto. El demonio puede, a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando yo viví en México, em, los brujos comenzaron a decir que ellos trabajaban conmigo y lo supe porque una familia llegó a darme dinero. Le dije, de qué es este dinero? Me dijo, de lo que usted cobra para hacer oraciones. Y le dije, yo no cobro. Y ahí supe que eran los brujos que, que, que pues lanzaron esta mentira y, por ejemplo, conocí varios casos. Una persona me llamaron, una señora que no podía caminar de la noche a la mañana y le habían hecho brujería. La brujería estaba Pues, en el vestido de novia de ella. Cuando ella se casó, la mamá del esposo no quería que ella fuera la esposa del hijo y le hizo una brujería y le puso como un muñeco en el vestido de novia de ella y desde ese momento ella cayó enfermo y llevaba años sin despertarse. ujú. Esto existe y esto es una realidad que vuelvo y le repito, mm, personas como usted que quieren mostrar la verdad, no se le haga raro, no, a mí no se me hace raro que le quieran hacer alguna brujería y Listo, padre. eso se puede manifestar de varias maneras, Santiago. Enfermedad, calamidad económica, un accidente, en fin, No, padre. divisiones en la familia. Yo la verdad eh, le pido mucha oración porque en serio yo sí le tengo mucho miedo, mucho pavor a eso. Y ¿sabe qué? Le cuento que muchas personas que también se dedican a algo parecido a lo mío, me cuentan que han visto como marchas feministas, movimientos feministas, cuando atacan iglesias y demás, hacen conjuros, hacen todo tipo de rituales y ahí en el centro colocan las fotos de nosotros, colocan las fotos de nosotros. Y ellos me han claro. contado también que en su momento les ha llegado paquetes con gatos muertos a la casa. Yo la verdad, yo quisiera no pensar en eso, en serio, porque Claro, claro, me da es que muchísimo miedo. es una realidad, mire, Santiago, si pasa eso, si pasa eso, dele gracias a Dios porque está haciendo las cosas bien. San Ignacio Loyola, que es el gran experto en el discernimiento de espíritus, dice que cuando el demonio ataca a una persona es porque esa persona está en los caminos de Dios y el demonio no quiere que uno siga haciendo el bien. Claro. El problema es cuando no lo atacan, Ujú, porque entonces eh, uno está del bando del demonio. ujú. Son todas esas cosas, no sé si hay ahí más imágenes, Sí, Santiago. padre. Pero Eh, antes de continuar, ¿sabe que sí me gustaría agregar con base a lo que dije anteriormente? A mí, a mí sí me ha pasado que me siento, digamos, muy bendecido. Y también agradezco a todas las personas que rezan constantemente por mí. Yo tengo la oportunidad de recibir la oración del Padre Fernando Cárdenas, pero también de otras personas que constantemente me están escribiendo, Santiago. La forma de apoyarlo, mi forma de apoyarlo es con la oración. Y yo le agradezco, le agradezco. Y mi mamá que también, mejor dicho, está muy pendiente
todo lo mío, muy pendiente. Ella dice, agradezca siempre esas bendiciones y esas oraciones que le dan, porque eso lo mantiene a usted siempre protegido y bendecido. Y yo por lo menos reviso, mejor dicho, yo creo que solamente recibo bendiciones. Solo recibo bendiciones. O sea, en ese aspecto sí me siento un poco más tranquilo, ¿no? Y de hecho creo que casi toda la gente que se dedica a esto, así como yo, que podría, digamos, estar recibiendo esos ataques de brujos, de santos, de hechicería, etcétera, 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 de santería, em, veo que también como que son muy bendecidos también por la labor que hacen, ¿no? Entonces en esos días creo que todo está en orden, ¿no? A ver qué más Eh, imágenes tengo. eh, Pero vea que tengo por aquí las imágenes un poco revueltas. A ver, voy a mostrar esta. Ah, si quieren le muestro esta que me parece muy importante, muy demasiado importante, que es esta, ¿no? Ya que estábamos hablando de la figura de Francia Márquez, o yo estaba mencionando la figura de Francia Márquez, y pues se ha visto públicamente hacer este tipo de actos de santería. sí, y una cosa, pues aquí en Colombia se le hizo una brujería, eso era una brujería, cuando sale allá Gustavo Bolívar haciéndole un entierro a Federico Gutiérrez. Que el padre está a favor de Federico Gutiérrez, no, yo simplemente estoy constatando un hecho. Si hubiera sido con otro Ah, candidato, pues se le menciona al otro candidato. Creo que por ahí está una imagen esta. donde se encuentra precisamente en un cementerio la Como un foto, lo entierro, que ¿no? te decía, la foto con Federico Gutiérrez, y eso lo hizo Gustavo Bolívar y hay algunos muchachitos que van con Gustavo Bolívar. Eso está así y es una realidad. Es una realidad. Mire, por ejemplo, a un obispo en España, uno de los obispos más jóvenes en España, el Ujú. obispo Nobel, que él hacía exorcismos, terminó casado con una bruja, dejando el episcopado, dejando el sacerdocio. Es decir, esto tiene unas consecuencias serias muy grandes Uy, no. y por eso hay que saber, hay que tener conciencia de que yo estoy peleando contra El un enemigo demonio. espiritual. Como se dice ese adagio popular, soldado avisado no muere en guerra. Uno no puede ser ingenuo de que simplemente uno está digámoslo así, hablando bonito o hablando cosas importantes y ya. No, estamos en una batalla espiritual y la estamos dando y tenemos que, bueno, somos soldados, yo soy soldado de Cristo, soy soldado de la iglesia y estamos dando esta batalla y hay que saber que esta batalla es una batalla contra el enemigo número uno. El enemigo número uno no es George Soros, el enemigo número uno no es David Rockefeller, que ya se murió y seguimos peor. El enemigo número uno es el demonio, que él sí tiene la capacidad de matarnos. Francia Márquez está haciendo brujería. Ese cuentico que nos dicen que eso es un ritual afro de su cultura, mire, nada más es poner, buscar elementos para hacer santería. Ujú. Y ahí van a encontrar todo eso que está ahí en esa foto, Ahí en pantalla, Santiago. exactamente. Y no sé si saben, pero a ese tipo de demonios se les lleva este tipo de frutas que porque les gusta, que a uno le gusta es que el mango, a otro le gusta que el banano, que a otro le gusta que esto, aquello y lo otro. Eso lo pueden buscar. Hoy estuve, digamos, profundizando sobre la santería. Hay también videos que profundizan en todo este tema, recomendados abiertamente. O sea, que nosotros estemos colocando esto no quiere quiere, digamos, responder efectivamente a eso que intentan escudar a Francia Márquez, que porque estos son expresiones culturales de los indígenas. No, no, por eso hemos profundizado sobre esto y esto es santería. Esto es santería. Lo que está haciendo Francia Márquez aquí es santería. Mírese esta imagen, padre. Ah, pues ahí está, eh, como le dicen, pinturita, Pinturita. pinturita haciendo la pinturita con los demonios.
ahí está, y es interesante. Mire, yo no sé si tiene la foto de este de Chile, Boric, Ah, ya se o la Boric, busco. Ya mismo se la busco. Permítame. porque Hasta acá me está. es interesante lo que estamos hablando. Boric, recién elegido presidente hace unos meses atrás, es lo mismo que Francia Márquez hace, es lo mismo que Pinturita hace. Ahí hay un común denominador. Ujú, Ahí hay un común denominador en todas estas personas de izquierda. Y vuelvo y repito, es que el germen lo tienen desde Carlos Marx. El germen lo tienen desde Carlos Marx y han asumido toda esta agenda que, repitiendo, recordando lo que he señalado, que es una agenda diabólica. Lo que el demonio hizo, lo ha asumido la agenda izquierdista o la agenda del socialismo del siglo XXI o la agenda de la nueva izquierda. Se la han comido todo y ujú, por eso están haciendo todos lo mismo. Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Rosario Murillo, Gabriel Boric, Francia Márquez, todos, sin ujú. excepción, están haciendo los mismos rituales. Padre, muchas gracias por todo lo que nos está mostrando y todo lo que nos está contando. Mucha gente contenta con esto. Hay casi 80 personas en el directo. Les agradezco a todos. Recuerden que nos pueden seguir aquí mismo en el canal de Twitch. Si no nos siguen, es momento de hacerlo. Yo les agradezco muchísimo y si también nos quieren apoyar, lo pueden hacer a través de la suscripción, la opción de suscripción que está también aquí contemplada en Twitch. Muchas gracias por todo. Tenemos aquí muchas más imágenes, muchísimas más imágenes. A ver, permítame a ver cuál veo interesante para ir colocando. Esta noticia, si es posible. Sandinismo esotérico, una construcción en el centro de Managua. Reaviva el debate sobre las prácticas de la esposa de Daniel Ortega. Para la Eh, eh, Rosario Murillo ha mandado a hacer varias cosas en Managua. Ella mandó a hacer unos árboles como, no sé, artificiales. Son árboles embrujados. Esta es una estrella que se usa en el pentagrama, en los rituales satánicos, uh-huh, el pentagrama, y también en una ceremonia de entrega de buses en Managua, mandó alinear los buses de tal manera que los buses hicieran la forma de un dios egipcio. uh-huh. Eso es una brujería. Es una brujería implementada desde el Estado. Y esto, antes que se me olvide, que creo que es muy importante, Santiago. Señor. Eh, sí, tenemos esas imágenes horribles de estos personajes haciendo brujería, Uh-huh. sí, de acuerdo, pero también hay, así como hay los ladrones, digámoslo así, burdos, y están los ladrones de cuello blanco, así también tenemos los brujos de cuello blanco que no aparecen en estas formas grotescas, pero que son, yo creo que más peligrosos porque están tras bambalinas, Uh-huh. están entre telones. Son, y esto lo dice, y lo voy a leer porque me parece que es importante, un obispo americano, Fulton Sheen, Sí. él habla de algo que yo le doy mucha importancia. Yo le doy mucha importancia porque se quiere implementar un gobierno único, una religión única. Uh-huh. Esto ustedes lo han denunciado, lo han hablado con el globalismo, La Agenda eh, 2030. la Agenda 2030, y se quiere entonces llegar hacia el anticristo. Y Fulton Sheen, este obispo americano, él da como unas características del anticristo. Él dice, primero, se disfrazará como el gran humanitario. Uh-huh. Hablará de paz, de prosperidad, de la abundancia, no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismos. Uh-huh. ¿De cuánto estamos
nuestros oídos, ¿cuántas veces no han escuchado la paz, la paz, la paz? Y póngalo ahí con los brujos de cuello blanco. Segunda característica, escribirá libros sobre la nueva idea de Dios para acomodarlas a cómo vive la gente. Tercera, divulgará la fe en la astrología Ujú. para que sean las estrellas y no la voluntad las responsables de nuestros pecados. Esto lo vemos en los medios de comunicación, en los transportes masivos públicos, cursos de astrología, el tarot. Otra característica, identificará la tolerancia con la indiferencia entre el bien y el mal. Ujú. Indiferencia. Fomentará el divorcio. Hará que crezca el amor por el amor y decrezca el amor por las personas. Esas campañas que la hizo el que hoy lidera el pacto histórico, donde se dolía por matar los toros, pero Ujú. no se duele por matar los bebés. Así es. Invocará la religión para destruir la religión. Y hablará de Cristo y dirá que es el mayor hombre que jamás haya vivido. Dirá que su misión es liberar a los hombres de las servidumbres de la superstición y el fascismo. Ujú. Eso es lo que todos los días escuchamos. Cura fascista, Santiago es fascista, todo el mundo es fascista. Y fundará una anti-iglesia. Y para no estar engañados, Fulton Sheen decía, es necesario colgar un crucifijo, rezar el rosario en la familia, ir a misa, hacer oración ante el Santísimo, rezar a San Miguel Arcángel y rezar a la Santísima Virgen María, Así es. porque sin estos medios espirituales, la batalla espiritual se va a perder. Y si la batalla espiritual se pierde, Santiago, la batalla cultural se pierde. Ujú. Padre, muy interesante. Imagínese que también hay algunos seguidores de Bolivia que también me escribieron y me dijeron, pero si eso es el pan de cada día aquí, desde que Evo Morales llegó al poder, eso me enviaron mucha información, pero mucha información. Aquí les leo uno sobre una momia que pasearon por todos lados, supuestamente por los seguidores y por el mismísimo Evo, por todo Bolivia, ¿no? Aquí tengo el titular de una noticia que dice lo siguiente: Arce celebra triunfo con ritual andino en feudo de Evo Morales en Bolivia. Y la noticia continúa diciendo lo siguiente: con flores al cuello y ritos aymaras, los partidarios de Evo Morales recibieron este sábado en la ciudad de El Alto a su heredero político y presidente electo de Bolivia, Luis Arce, a quien encomendaron devolver al país la bonanza económica de la que gozaba antes del coronavirus. El movimiento al socialismo más, el partido que fundó el expresidente Morales en 1997, montó este sábado una fiesta en la zona popular de Santa Rosa, en el Alto, un barrio de campesinos y mineros, para celebrar el triunfo de las elecciones presidenciales del domingo de su abanderado, un día después de que el órgano electoral aclaró a Arce presidente electo. Miles de personas de áreas urbanas y rurales acudieron al festín, en el que se observaban globos, fuegos artificiales, banderas del MAS y de Bolivia. Arce y el vicepresidente electo David Choquehuanca fueron recibidos en medio de un ritual andino, ya más o menos ustedes saben de qué va todo esto, donde chamanes aymaras, ataviados con tradicionales ponchos y gorros de lana de alpaca, les colgaron coronas de flores al cuello y en una mesa con palos de madera quemaron una pequeña llama para pedirle a la Pachamama, Madre Tierra, que los acompañe en su gobierno. Varios seguidores de Bolivia me dijeron, esto es el pan de cada día, lo pasan también por televisión, sin problema alguno, o sea, no les dan pena pasar este tipo de rituales por televisión. Dice, los pueblos originarios de Bolivia celebran el solsticio y reciben el año 5529 con rituales y ofrendas. Dios mío, todo esto es que es el pan de cada día allá mismo en Bolivia. Por aquí tengo más imágenes que me gustaría ir colocando, y que el padre pues nos fuera relatando un poco con respecto a... Y Santiago, Señor. allá en Bolivia y aquí en Colombia, es decir, teníamos antes una cuadra o dos cuadras dedicadas al, al, Al a satanismo. los, a los santeros, al indio amazónico, pero es que ahora en cada acto público invitan santeros
Esta es interesante, ya hablo sobre esta. Invitan santeros allá cuando fue la famosa firma de paz en Cartagena, llevaron chamanes y llevaron santeros. Ujú. Y cada vez es más en las plazas públicas santeros y cada vez es más la presencia de estos agentes del mal, de estos agentes del demonio. Y entonces no es solamente allá en Bolivia, es aquí en Colombia. Ujú. Mire, esta batalla espiritual se da, ya lo decíamos, el demonio está atrás de ideología de género, aborto, destrucción de la familia. Eh, Juan Pablo II, Juan Pablo II él funda un instituto que es el instituto que hoy día se conoce como Instituto Juan Pablo II para el estudio de la vida y la familia, el matrimonio. Nombra a esa persona que está ahí en pantalla, el cardenal Carlo Cafarra, Ujú. que ya murió. Y el cardenal Carlo Cafarra le escribe una carta a Sor Lucía, que era una de las videntes de Fátima. Le Ujú. escribe una carta diciéndole que el Papa lo ha nombrado presidente de ese instituto. Y Sor Lucía le dice, voy a orar por usted, pero sepa que la batalla final entre Dios y el demonio se da en la familia y el matrimonio. Es lo que estamos viendo. Es la última, Estamos viendo es la última trinchera, ¿no, padre? es el último campo de Es, batalla. exacto. Es el último. ¿Y dónde? A ver, estos son temas que yo creo que ustedes, los que hacen la batalla cultural, me parece que deberían profundizar. Y lo digo con todo respeto, Santiago. ¿Dónde está la batalla en el matrimonio? Mire, la batalla en el matrimonio está con toda esta locura del mal llamado matrimonio homosexual. ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué? Porque es una batalla del demonio contra Dios. Juan Pablo II consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María y va ahí, no se nos puede olvidar algo que Nuestra Señora dice en Fátima en 1917: al final mi corazón inmaculado triunfará. Ujú. Y ese corazón inmaculado triunfa en la medida en que triunfe en la familia y en el matrimonio. Un obispo en los Estados Unidos, que no recuerdo ahora dónde, él dice, por ejemplo, y esto es algo necesario de tener en cuenta sobre la ideología de género y sobre la batalla cultural. Se está dando una batalla cultural contra el hombre, contra el varón. Ujú. El varón está dejando el hogar, el varón está dejando de ser y de cumplir el papel que le corresponde y esto está dejando millones de víctimas. Este obispo en Estados Unidos, ahí lo pueden buscar en el internet, publica una carta pastoral a los hombres hablando sobre esto, que se llama On the Branch, eh, en la línea, donde invita a que los hombres no abandonemos nuestro puesto y asumamos el lugar que nos corresponde y la manera como nos corresponde a nosotros. Eso es lo que tenemos que dar. Tenemos que hablar sobre la correcta masculinidad, tenemos que hablar sobre lo que es hombre y mujer, tenemos que mostrar eso. Sí, Santiago. Padrecito, la editorial Isabel de Castilla se puso en contacto conmigo hace ya un tiempo y me envió dos libros, uno sobre el monseñor, sobre el arzobispo, si no estoy mal, Fulton Sheen, en el que el tema principal es el comunismo, ¿no? Y aparte me mandaron otro libro que viene, mejor dicho, en la misma línea de lo que usted estaba hablando precisamente y es la masculinidad, ¿no? Como el rol del hombre, no solamente en la familia, sino también en todo ámbito, ¿no? El libro se Sí. llama El joven de carácter, de Sí, Monseñor Tihamer Todd, de Tihamer Todd, es muy bueno, es muy bueno, sí, sí, sí. que va en esa misma línea de lo que usted estaba mencionando, ¿no? Donde
Prácticamente que la única forma de poder hacer las cosas correctamente es, digamos, llevando adelante el rol que estamos destinados o que estamos llamados a hacer, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, si somos hombres, pues ser también un gran esposo, un gran padre, hacer familia, etcétera, un buen hijo también, etcétera, 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 ¿no? Y la batalla cultural y la batalla espiritual, Santiago, se da en la familia. Se da Así. en la familia. Ujú, En la familia uno puede seguir rezando. Mire, uno oye expresiones, usted que dice que viajó hace poco a Cartagena, uno oye expresiones donde la mamá le dice que Dios lo bendiga, donde uno le dice, mamá, que Dios te bendiga, o papá, que Dios te bendiga. Es la familia, hay que volver a la familia. Y por eso hay que consultar qué es lo que opinan sobre la familia, cuál es la visión que los candidatos hoy día tienen sobre la familia. Hay ujú. que mirar eso, porque la batalla final entre el demonio y Dios se da en la familia, pero no lo pongamos así, en la familia, no, en tu familia. Así En es. tu familia se da esa batalla. Ujú, Y hoy día hay que saber que con todas esas prácticas que se están realizando, quieren destruir tu familia, ujú, quieren destruir tus hijos, quieren destruir los valores de una nación ujú. como la colombiana, que es una nación basada en tradiciones judeocristianas. Por Padre, eso es necesario ajá. rescatar esos valores en familia. Padre, ¿algo que quiera comentar con respecto a las imágenes que están en este momento en la pantalla? Bueno, eso es el atentado. Mire, es que, a ver, esto realmente podríamos hablar mucho, Santiago, pero para no cansar a las personas, es el 13 de mayo el atentado contra Juan Pablo II. Ese día, el día del atentado Ujú, contra Juan Pablo II, que fue orquestado por el comunismo. Este hombre que aparecía ahí antes es Ali Akka, el hombre que disparó contra Juan Pablo II. ujú, Juan Pablo II ese día iba a inaugurar el Instituto Pontificio sobre la vida y sobre la familia. ¿Qué iba a ser ese instituto? Mire, esto es interesantísimo y esto lo dice el biógrafo oficial de Juan Pablo II. Juan Pablo II, como todos sabemos, recordemos, polaco, ujú, en Polonia un régimen duro, comunista. En ese momento estaba el coronel Jaruzelski. ujú. Juan Pablo II lo nombran papa y el primer viaje que hace Juan Pablo II es a Polonia. Allí está un líder que se llama Lech Walesa. Lech Walesa decía, si alguien le preguntaba aquí a Polonia, a los polacos, si era posible derrumbar el comunismo, 5 gatos iban a decir que sí, el resto iban a decir que no. Ujú, Llega Juan Pablo II a Polonia, dedica 6 días a hablar sobre la dignidad del hombre. Y en esos 6 días, hablando de la dignidad del hombre, 10 millones de polacos comienzan el movimiento de solidaridad por Polonia que va a derrumbar ese régimen comunista. Hay que hablar de la dignidad del hombre, ujú. pero para eso hay que saber de qué hombre estamos hablando. ¿De qué hombre estamos hablando? Si es ese hombre que nos muestra esta visión Afeminado, comunista, o es un hombre con una visión trascendente. ya. Y eso yo creo que hay que rescatarlo y eso hay que hablarlo día y noche, a hora y a deshora, por todo lado, Santiago. Así es. Eso, si quiere ya quitar las imágenes, porque ya creo que no hay más imágenes. No, a ver, yo tengo por aquí varias cosas. Eso nos pasa. Lo de Rusia que esparcirá sus errores por el mundo. ¿Quiere hablar un poquito sobre esto? Esos son los libros de... Ah, ese es el libro que usted nos había dicho anteriormente, ¿no? El de Richard Eh, Burman, es- el de Marx y Satán. exactamente, Exacto. A ver, exactamente.
Y este es el de los brujos de Chávez, ¿no? De David Placer, súper, hiper, mega recomendado. Hoy, mejor dicho, he leído casi que todas las reseñas y algunas presentaciones que ha hecho su autor con respecto al libro y me ha parecido algo increíble, o sea, increíble, increíble todo el trabajo periodístico que ha podido llevar adelante este señor David Placer. Ojalá me gustaría poderlo entrevistar aquí en mi canal de ser posible en su momento, ¿no? Y aquí este es el exorcista, ¿no? El del Vaticano. El padre Gabriel Amor, que él habla precisamente de esa posesión que se puede dar sobre las naciones. Pari, ¿qué nos puede decir un poco sobre lo de Rusia y esa visión de la Virgen bueno, la misión que tenía, digamos, la Virgen de Fátima, que le comunicó a los niños allí en estas tierras con respecto a las advertencias de Rusia? Los errores de Rusia es una visión de un hombre sin trascendencia. Ujú, Los errores de Rusia es una visión de, de un hombre que no tiene ese sentido de trascendencia. Yo estuve en Cuba cuando Juan Pablo II fue y estuve en la Plaza de la Revolución. ujú. Y allá en ese momento Fidel Castro liberó muchos presos como un gesto humanitario por la visita del Papa Juan Pablo II. Mire, estos jóvenes no tenían ni idea de lo que era la oración Padre Nuestro de Ave María. Uy, no. Nicolás Maduro quería cambiar el Padre Nuestro Ujú. por poner el nombre de Hugo Chávez. Imagínese eso, imagínese eso. ¿Cuáles son los errores de Rusia? Eso ahora Da para una daría charla para, entera, sí. daría para una charla entera, pero los errores de Rusia es, así en términos generales, ocultar, eclipsar la dignidad del hombre. Ujú. Y eso es lo que estamos viendo. Listo, padre. El periodista David Placer también cuenta que, por ejemplo, Hugo Chávez intentó por todos lados manipular a la Iglesia Católica allá en Venezuela y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer y tuvo varias disputas con ellos y, digamos, tuvo que echar mano de otras cosas, ¿no? De otros, y ahí es donde cae, digamos, y empieza a importar a todos estos santeros, hechiceros de otros lados, ¿no? En especial de Cuba. Digo yo que la tesis de Orlando Bendaño, otro periodista venezolano que ha denunciado el régimen de Nicolás Maduro, dice que es la primera vez en donde se ve que una nación más pequeña puede subordinar o conquista a una nación más grande. Es decir, Cuba termina conquistando una nación más grande, no solamente en el plano meramente ideológico, sino también en el plano religioso, en donde ya pareciera que la religión de Venezuela en su mayoría es una religión pagana, por llamarlo de alguna forma, en donde la gente allá, y eso lo estaba diciendo algunas personas venezolanos aquí en los comentarios que me dicen, que lastimosamente muchos compatriotas han venido aquí a este país a traernos también toda esa cultura nueva, pagana, esa religión pagana, que lastimosamente le hace mucho daño a la nación. Insisto, en Venezuela deben haber muchas personas muy consagradas a la religión católica, a la Virgencita María, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que hacen el rosario todos los días. Yo creo que esto es muy necesario, pero pareciera que en grandes rasgos Venezuela no solamente ha caído en el plano político, sino también en el plano religioso. Voy a mostrar, antes de quitar la pantalla, algunas noticias que tengo por aquí también, muy importantes. El libro revela los trabajos que un brujo le hace a Maduro por los que le paga miles de dólares. El brujo se llama Cirilo Enrique Rodulfo. Pueden encontrar mucha información de esto, porque no solamente esta página, sino que también hay mucha información con respecto a esto, ¿no? El brujo se llama Cirilo Enrique Rodulfo, formó parte de las Fuerzas Armadas y viaja regularmente a Caracas. Está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Como buen chavista, ¿no? Que termina saliendo de Venezuela y va de vez en cuando porque no, ni ellos mismos aguantan lo que está padeciendo Venezuela en este momento, ¿no? Aquí dice que un libro revela la relación de Maduro con sectas y brujerías. Es el libro de David Placer, ¿no? El periodista venezolano, mejor dicho, llamados a que lo puedan ver y lo puedan, digamos, consultar, porque en serio, muy interesante el trabajo investigativo de David Placer. También aquí Nicolás Maduro pide consejos a un brujo que cobra $90,000 por la consulta espiritual.
Muere el polémico gurú indio Saibaba, eso fue cuando murió, creo que en el año 2011, en donde se decretó efectivamente un día de luto allá en Venezuela. Mire esto también tan importante para no tener que mirar a Venezuela, sino también mirar nuestros propios errores. Importantísimo también mirar nuestros propios errores, porque aquí en Colombia también tenemos que padecer a este tipo de personajes. Padre, Santos confesó que una bruja le ayudó a batir a Alfonso Cano. En RCN Radio publicaron esta nota. El presidente contó la curiosa historia detrás del operativo contra el exguerrillero. A pocos días, es que Dios mío, no sabía que eso estaba tan metido aquí en Colombia. A pocos días de que el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, deje el poder tras 8 años de gobierno, el mandatario contó una peculiar anécdota sobre la operación Odiseo, en la que cayó abatido el ex jefe guerrillero Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano. La historia fue narrada por el mismo mandatario al periodista Yamid Amad en medio de una entrevista. Santos indicó que una persona cercana a él se dedica a leer cartas, le dio indicios de la ubicación del ex líder de las FARC. Una persona muy amiga mía, muy cercana, que es medio bruja, me llamó y me dijo, él está ahí, no vaya a dejar que se termine la operación, que se termine la operación. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, sí, él está ahí, indicó el mandatario. El presidente Santos señaló también que luego de recibir la llamada telefónica de la bruja, le dio la orden. En ese entonces comandante encargado de la operación, el general Juan Pablo Rodríguez, de no retirar las tropas del sitio estipulado. Yo llamé a Rodríguez y le dije, general, insista, no vaya a retirar las tropas todavía. Él está por ahí, efectivamente ahí estaba. ¿Ah? Y hoy también salió la noticia de que este Matamba, el que se había volado de la cárcel Ujú. y que lo dieron de baja, Matamba lo encontraron gracias a una bruja, imagínense. Sí, O sea, la inteligencia del ejército y la inteligencia de las Fuerzas Armadas en Colombia se basa es en las brujas. Así estamos. sí. Aquí también tengo otra noticia, ¿no? El chamán fue contratado para que no lloviera en la posesión de Santos. ¿Se acuerda también de esto, padre? Muy sonado en su momento cuando Juan Manuel Santos iba a posesionar, que contrató a un chamán que para que hiciera que no lloviera, ¿no? Según Jorge Elías González Vázquez, le pagaron 3 millones de pesos. El polémico campesino con conocimientos ancestrales que por estos días ha generado tanta polémica en el país por su contratación para que yo no lloviera en la clausura del Mundial Sub-20 en la ciudad de Bogotá, habló con Caracol Radio y dijo que también fue contratado para que evitara el fenómeno de la lluvia el día de la posesión del presidente Juan Manuel Santos. Imagínense que tengamos aquí que estar constantemente recurriendo supuestamente a estas personas no contratados por de forma privada, ¿no? Sino por figuras públicas, políticos aquí en Colombia, ¿no? De Lamentable, ¿no? acuerdo. Y también esta nota de Así Prensa que muestra, por ejemplo, que encuentran explosivos y altar satánico de la Santa Muerte en casa tomada por feministas. Si no estoy mal, esto es en México, exactamente. Las autoridades mexicanas encontraron explosivos, plantas con características similares a la marihuana y un altar del culto satánico de la Santa Muerte al interior de una casa tomada durante más de año y medio por un grupo de violentas feministas en Ciudad de México. Aquí está el tweet. Mírelo, marihuana, bombas molotov, semáforos, cascos, estas bolsas con droga, las bombas preparadas, el equipo de policía robado. Esta parte de lo que hallaron mujeres policía en instalaciones de la CNDH detuvieron 3 encapuchadas. Mire y verá todo lo que tenían. Qué barbaridad, qué barbaridad, Mire, mire. qué horror, ¿Ah? qué horror. ¿Cómo es Uf, posible que esto esté pasando al día de hoy? Bueno, padre, entonces voy a dejar de compartir pantalla y ya nos hablamos. Permítame un segundo. Estamos. Padre, muchísimas gracias por toda esta exposición, por toda la charla. No sé si hay algo que le haya faltado decir o que quisiera que le preguntara. Creo yo bastante importante poder decirle esto antes de terminar y dar por culminada esta charla. pues a mí me parece importante si hay preguntas de algunas personas porque que no haya confusiones y tratar de resolver estas preguntas
sería algo como, pues, muy bueno, me parece a mí, Santiago, pero no sé usted qué opina. Permítame un segundo, ¿se me está escuchando? Creo que sí se me está escuchando sin ningún problema. Déjenme corroborar ya mismo en Twitch si se me está escuchando porque no quiero que me pase ahorita que lleva como media hora hablando y la gente después me está diciendo, sí, sí, sí. Sí, por favor, padre, gracias. Dice, muchas gracias por este directo. La gente está muy agradecida por este directo, padre. Creo yo que sus recomendaciones y todo lo que nos ha dicho es muy importante. Yo le pido, padre, por favor, y si hay algún padre sacerdote y también las personas que nos están siguiendo, que por favor oren por nosotros. Oren también por el padre, pero también les quiero pedir mucha oración por mí, ya que día a día estamos colocando la cara, yo cada día estoy colocando la cara enfrentando al demonio, ¿sí? Al demonio. Entonces les pido también oración, les agradezco muchísimo todo esto. Padre, ¿me dijo algo anteriormente que iba a hacer antes de irse? De las preguntas de las personas, Ah, ya, si quieren, pueden empezar en este momento a dejar sus preguntas en el chat, que el padre va a empezar a responder una por una. Padre, qué podemos hacer antes de estas elecciones? orar mucho. Ujú. Antes de estas elecciones de este fin de semana y en la segunda vuelta, porque va a haber una segunda vuelta, orar mucho, incentivar la oración. Pueden eh, eh, involucrarse en la campaña de Radio María sobre el millón, el millón de rosarios. Eso, eso, eso es necesario. Hay que orar mucho. Esto se gana es orando. Pues voy a ver si convoco a un rosario de ser posible en mi espacio Ah, bueno, antes de las muy elecciones bien. a ver si, digamos, nos puede ayudar a tomar la mejor decisión posible porque como usted ya ha visto y se lo he conversado, todavía no lo tengo muy claro por lo incierto que es en este momento el panorama en el país, ¿no? Quisiera, digamos, poder decir a las personas, hagan esto, aquello y lo otro, pero si les estoy sincero, creo yo que es un poco irresponsable tener una opinión vociferante en este momento cuando el panorama no es tan claro, ¿no? No es tan claro. Lo que sí es claro es que en este momento nos estamos enfrentando al demonio y que hay muchos candidatos, digo yo en su mayoría, colocando cosas tan malas y perversas como lo es el aborto dentro de su agenda, ¿no? Por aquí nos están preguntando, Lisca, ¿cuándo empieza el millón de rosarios en Radio María? Creo que ya comenzó, pero se pueden unir. De hecho, pues, yo tengo un programa en Radio María y la programación este mes se suspendió precisamente para orar por Colombia durante todo este mes. Ujú. Pueden unirse, no sé, sintonizando Radio María, no sé, pero pueden unirse, aunque ya haya comenzado. Por aquí nos dejan también una pregunta, no sé si el padre la quiera contestar, si no la quiere contestar, no hay ningún problema, padre. Ann Ove nos dice, ¿el progresismo ha infiltrado la Iglesia Católica? Pues Pablo VI dice que por alguna rendija que no se sabe cuál, el demonio entró, el humo de Satanás entró a la iglesia. Son palabras del Papa Pablo VI. Sí, Ujú. no es de extrañar, no es de extrañar, sí. Ujú. Por aquí nos dice Bellar Tore Manuel. Muy buena charla. Lo mismo aplica para HT. No sé a qué se refiere con HT. Pues su independencia fue a base de sangre y vudú. Y desde ese momento, Haití, Haití. no sé si es de pronto Haití, yo creo que se refiere a Haití. Pues su independencia fue a base de sangre y vudú. Y desde ese momento sufrió de una crónica inestabilidad y más desde que murió Duvalier. Saludo desde la patria bendecida por Dios. Sí, Oh, Haití. Haití fue consagrada al demonio y pues mire los terremotos que ha tenido Haití. Haití es en una isla están dos países, Haití y República Dominicana, Ujú. y Haití queda destrozada y República Dominicana no le pasa nada, pero fue consagrada al demonio Haití. Y casi que todos los países que están siendo consagrados al demonio al día de hoy están destrozados políticamente, económicamente, culturalmente, están totalmente destrozados, ¿no? Ese es el análisis que yo hago de todo esto, padre. Cuba, Haití, Venezuela, vemos por ejemplo también el reflejo en Argentina con el ascenso allá
pues de tantas cosas que Kirchner. con los Kirchner y como le digo, los que han traducido los libros de Saibaba han sido ha sido en especial argentinos y venezolanos. Dicen aquellas personas que han ido supuestamente a las puertas de Dios, o sea, allá donde, donde Saibaba, y por eso lo digo entre comillas puertas de Dios, porque obviamente no es ningún Dios, em, dicen que les impacta ver tanto hispanoamericano allá. Imagínense, no le digo que yo conocí de primera mano a una persona seguidor de Saibaba. Yo creo que toca ser insistente con que esta es nuestra propia religión y la religión verdadera. Es decir, nosotros tenemos un Dios que nos simplemente, o sea, a diferencia de ellos que les pide sacrificios y les pide hacer ese tipo de rituales y demás paganos en donde prácticamente que les está también exigiendo parte de su sangre. eh, Nosotros hemos recibido por el contrario la sangre de Él cuando, cuando ese verbo se hizo carne y murió por nosotros. Yo creo que esa es la gran diferencia de nuestra religión, que es genuinamente superior a todos los demás. Ellos no han visto cómo su Dios se ha materializado y ha muerto, digamos, por ellos. Nosotros sí. Entonces, por eso yo no sé por qué hay personas que terminan dejando a un lado su religión católica por seguir a ese tipo de personajes. La verdad no sé qué pasa por su mente. Sigo sin entenderlo. ¿Qué Dice, otra? dice Mustang, ¿dónde podemos hacer los 1000 rosarios? Puede ser uniéndose a Radio María o en su canal Santiago si usted va a comenzar, es decir, háganlo, comiencen a hacerlo y así se unen hagan los rosarios por Colombia, por Hispanoamérica, por las familias, por los jóvenes, hagan los rosarios y así se unen a todas estas campañas que se están realizando. Dice, María C19, Padre, ¿cómo usar de forma adecuada los sacramentales? Bueno, son muy útiles y son muy necesarios. Agua bendita, uno puede tomar agua bendita. Yo generalmente tomo agua bendita en la mañana, un poco. Sal, ponerlo en la entrada de la casa, en las esquinas de la sala, de los cuartos. Aceite, se puede también cocinar con aceite. eh, Pueden ungir las puertas, las ventanas, las camas con el aceite bendito. Listo. ¿Cómo se llama el brujo de Maduro? Cirilo. Se me escapa el nombre completo, pero ahí está. Después, como le digo, esta charla va a quedar publicada en mi canal también de YouTube y pueden consultar toda la información y todo lo que se ha mencionado. Padre, creo que no hay nada más aquí que se estén dejando en los comentarios. Padre, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el demonio que quiere tomar posesión en nuestro país? Súper importante esta pregunta. Bueno, primero, ya lo dijimos, orar mucho. Ujú, Segundo, votar bien, ujú. votar bien. No se puede votar, esto es algo que lo digo abiertamente, no se puede votar por personas que por personas que están haciendo este tipo de prácticas. No se puede votar. Un católico, un cristiano no puede votar por este tipo de personas. ¿Por qué, padre? Porque es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Estas personas lo que están haciendo es dándole un culto a falsos dioses. Es un pecado de idolatría. No se puede votar por ellos. Hay que votar bien. Listo, padre, yo le agradezco muchísimo por esto. A todas las personas que nos vieron y nos acompañaron durante toda esta charla, invitados están para que también me sigan y sigan al padre en sus redes sociales. Ahí pueden ver sus redes sociales en pantalla. Arroba padre guión al piso, Fernando guión al piso, Cárdenas en Instagram. Igual en YouTube voy a estar colocando más información sobre el padre Fernando Cárdenas. Así que cualquier cosa, estamos en contacto, padre, para seguir haciendo algunas colaboraciones y de ser posible unos rosarios antes de las elecciones, muy importante. Mauricio quedó comprometido delante de las personas que nos vieron y delante suyo. Bueno,
Conste, Santiago. Sí, de una, quedo comprometido y si algo hacemos ese rosario antes de las elecciones porque lo veo demasiado importante. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.